Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana. El doctor Luis Lamas tiene estudios de doctorado por nuestra casa de estudios, ha sido profesor de Derecho Penal Económico, impartió la primera cátedra de Derecho Penal Económico en el país, en la Universidad Católica, impartió también la maestría de la Universidad de Lima, y también, como no, en nuestra casa de estudios. Asimismo, también formó parte de la comisión redactora del Código Penal, que se encuentra en vigor, y es socio fundador del estudio Luis Lamas Pucho, abogado. Nos acompaña también el doctor José Urquizo Lechea, quien es docente asesor de nuestro taller, es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, y también es catedrático principal de nuestra casa de estudios, y como no, es socio fundador del estudio José Urquizo Lechea, abogados. Nos acompaña también, evidentemente, el director del CERCEO, que, como les digo, sin la coordinación y la dirección no hubiera sido posible ejecutar estas jornadas que nos convocan esta mañana. Le cedo la palabra a usted, doctor Urquizo, para que pueda brindarnos algunos comentarios preliminares y introducirnos un poco más en la sesión de hoy. Bien. De aquí nomás, ¿no? Yo hablo más bien para que cojan la parte del taller nomás y cosas. ¿Tú hablas? Claro, para la jornada del taller y la certificación. Ya. ¿Qué es lo que les interesa a ellos? Bien. Con su venia, el doctor Alexei Sáenz me ha pedido el uso de la palabra, así que por favor. Gracias. Bueno, capela. Primero darle la bienvenida, buenas tardes, doctor Lamas, Puccio, amigo, profesor, compañero de muchas jornadas, y también al doctor José Urquizo Lechea, asesor del histórico taller Dogmática Penal. Le damos las bienvenidas a todos, alumnos, egresados, colegas de otras casas de estudio, egresados de otras casas de estudios y alumnos de otras casas de estudios. A nombre del señor decano, José Palomino Manchego, decidimos en este verano poner una suerte de seguridad jurídica para todas estas actividades que ya después de muchos años se ha vuelto una tradición a nivel de todos los veranos en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿En qué consiste la seguridad jurídica? Muy brevemente, en que a partir de este año se sacó una directiva y por medio de esa directiva hemos establecido un procedimiento de formalización a fin de que, cumplidos los requisitos, ustedes puedan acceder a una certificación que hoy la Universidad Nacional Mayor de San Marcos otorga a nivel internacional. De esa manera, la actividad que está el día de hoy, el taller de Dogmática Penal, iniciando, porque es el primer taller que está iniciando en este horario, después viene toda la jornada de los sábados que vamos a tener hasta la última semana de febrero, refleja un prestigio y una idea de tratar de que estas jornadas, que nosotros llamamos las famosas jornadas de verano, tengan el cumplimiento de la ley universitaria como universidad nacional, que es el tema de la extensión universitaria. Estos cursos, como ya lo hemos establecido con la tradición de San Marcos, son gratuitos para todos aquellos que quieran venir a escucharnos, excepto en el tema propio de la certificación, porque nosotros también tenemos que avalar un coste ante esta utilización del sistema. Pero como ustedes saben, ese coste es muy simbólico. Así que queremos establecer, ahora que está dando la inauguración de este primer taller, para nosotros queremos reiterar que ahora hay una seguridad jurídica. Ya nadie va a tener que estar preguntando ni nada, apenas se llenen los datos que ustedes han llenado en los inscritos y puedan corroborarse los datos conforme al registro, al RENIEC y todo lo demás. Las certificaciones les estará llegando una semana después en promedio de haber terminado este curso y les llegará a su correo. ¿Ya? No hay por qué estar preguntando por teléfono, no hay que estar viniendo, no hay que estar mandando a su papá, a su mamá, a un representante, porque eso ya se acabó. Entonces, es por eso que mi presencia aquí, y le pedí al doctor Urquizo y también al representante del taller que la bienvenida para ustedes, para nosotros significa un prestigio de la convocatoria que tiene San Marcos.
los cursos de extensión universitaria es parte de que nosotros devolvemos a la sociedad el financiamiento y el presupuesto al ser Universidad Nacional. Y en ese sentido colaboraremos con este taller y con todos los talleres, que son 24 los que han puesto su programación. Y esperamos que durante el año igual haya otros eventos y también el próximo verano. De esta forma ya las siguientes inscripciones todas van a ser a través de la web. Ya no van a tener que estar viniendo ni nada, sino cuando sean las sesiones presenciales. Así que felicito a los organizadores de este primer taller que está iniciando las labores de dogmática penal, a todos, al coordinador y a todo el equipo que tienen aquí, así como también al asesor que ha tenido a bien, como ustedes ven, el respeto de estar aquí a los horarios, a la exactitud y de seguro que también a nivel, porque conocemos la experiencia de Lucho Lamas y de Pepe Urquizo, que son profesores, maestros, que nosotros, yo también lo he tenido a ellos como profesor, así que garantizada que esta es una jornada muy positiva y de seguro que va a servir de mucho. Esas serían mis consideraciones, así que señor, ahora sí, le devuelvo la palabra al doctor Urquizo. Muchas gracias. En primer lugar voy a saludar al doctor Luis Lamas Puccio, muchas gracias por estar aquí, ¿no? A Alonso Prado Méndez, que él mismo ha mencionado, es coordinador general del taller de dogmática penal, y al profesor doctor Alexei Sáenz, que ustedes lo han escuchado. En realidad yo también escucho con sorpresa, pero con mucho agrado, de que nosotros, la universidad, cada día está intentando ser funcional, ser moderna en un sentido de realización, ¿no? El tema del derecho penal económico, y me gustaría mencionar algunas cosas. Nosotros recordamos básicamente que uno de los precursores era pues el profesor Klaus Tiedemann, que es honoris causa de San Marcos, ¿no? Y además ha tenido, mientras estaba con su instituto, él ya falleció, ¿no? Ayudó a todos los peruanos que estaban en la ciudad de Freiburg, ¿no? Y él comenzaba relatando en una publicación que hizo de que la imagen que se tenía era básicamente una imagen sobre la idea de los delitos de cuello blanco, ¿no? Que Sutherland, que no era abogado, sino que era un sociólogo, ¿no? Lo planteó. Pero mutatis mutandis eso ha cambiado absolutamente, y fíjense ustedes la importancia de estos delitos económicos, que además ya tiene muchas discusiones de cara a su nomenclatura, ¿no? Y además a la forma en que está constituido como un tipo legal, porque es un tipo legal básicamente de peligro, que también se ha puesto en esencia, ¿no? Una división, porque ahí no hay lesión de bien jurídico, sino lesión de la norma, ¿no? Es una de las figuras más trascendentes, yo diría, de la fenomenología criminal, porque las dimensiones de este tipo de delitos, seguramente hoy día lo va a señalar el doctor Luis Lamas Puccio, son inimaginables. El daño, que es un concepto que se maneja desde la época de la Ilustración, el daño es inconmensurable. Y mucho de esto tiene que ver, no solamente con temas de deberes positivos o deberes negativos, sino también, como lo ha señalado Bernardo Feijó, ¿no? Se detecta la voluntad del sujeto, la codicia del sujeto de beneficiarse injustamente a través de cualquier mecanismo, ¿no? O circunstancias donde él aparezca. Esa es, a grosso modo, una mini visión, diría yo, para señalar la importancia. Probablemente, el siglo pasado, los delitos que estaban en boga eran los delitos de sangre. Yo creo que en estos tiempos son básicamente este tipo de delitos, ¿no? Que tienen, ¿no? Situaciones tan especiales que vale la pena analizarlos de manera intensa. Y ahora, y con esto voy a acabar, este taller de dogmática penal, yo no sé si ustedes saben, lo fundó Nelson Salazar Sánchez, que ahora es profesor también de esta casa de estudios, ¿no? Es profesor de Derecho Penal, profesor titular de Derecho Penal. Y yo recuerdo a Nelson Salazar, no solamente con esta vocación, sino que fíjense, cuando fundó el taller y siguió su propia ruta, ¿no? Como todos sabemos,
¿no? Se fue a estudiar a Alemania, ha estado 13 años en Alemania, se ha graduado con honores en Alemania, su tesis es una tesis muy reconocida, y ha vuelto aquí a su casa de estudios y sigue siendo, como yo lo recuerdo, ¿no? Una persona muy intensa, pero sobre todo que trasladaba una pasión para el estudio y una vocación, ¿no? Y creo que si este taller de dogmática penal subsiste o existe o se mantiene, ¿no? De una u otra manera, se puede deber, entre otras cosas, a sus raíces y a la fortaleza de sus raíces. Con esto quiero culminar y le cedo la palabra a Lucho Lamas Puccio. Por favor, Lucho. Sí. Muy buenos días, apreciados amigos, José, Alexei. Un saludo a los organizadores de este evento. Para mí, estar acá presente tiene una implicancia muy personal. Muy personal porque siempre agradezco a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por haberme brindado la posibilidad de haber estudiado la maestría, de haber estudiado el doctorado y de haber terminado enseñando en la maestría. Situaciones de la vida profesional a veces implican algunas divergencias en el trayecto y en el curso de la vida abogacil de cada abogado. Por lo tanto, para mí es sumamente grato, ¿no?, estar acá presente para disertar una temática que para mí siempre ha sido muy especial por una serie de distintas razones. Y yo creo que si en algo me siento identificado, por lo menos en mi interior, no en el aspecto exterior, es el tema de derecho penal económico. Un tema que para mí significó un sinuoso camino profesional en el ámbito de la docencia, en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la redacción y por supuesto también en el ámbito político. Un tema que siempre me tuvo emocionalmente absorto por lo novedoso que implicaba el contenido de las diferentes lecturas interpretativas de lo que significa el derecho penal económico. Un tema apasionante porque evidentemente no es un tema jurídico, normativo, dogmático en exclusividad. Es un tema sociológico, fenomenológico, histórico, político y, como manifestaba hace unos instantes, sumamente controvertido. Y estas facetas controvertidas del derecho penal económico en una sociedad, sobre todo como la nuestra, en la que el componente de su fraccionamiento es una situación sumamente especial que tiene evidentemente estrechas, directas vinculaciones con la enseñanza del derecho, con la práctica del derecho y con el ejercicio del derecho. Pero en resumidas cuentas, como manifestaba, el derecho penal económico, a pesar de que en los últimos tiempos me sentí un poco alejado, porque el ámbito docente se tergiversó, el hecho de haber participado hace unas semanas atrás en la presentación de un libro de derecho penal económico revivió en mí esa emoción, esa pasión de lo que siempre significó y que ahora sigue significando la enseñanza y el análisis del derecho penal económico. Y hago esta breve referencia respecto a la importancia que tiene para mí y que por supuesto para todos ustedes en los mismos términos debe ser, porque me animé en el año de 1984 a enseñar el curso de Derecho Penal Económico. Como ustedes se podrán imaginar, en el año 84 era bastante aventurado, por no decir una situación sumamente confrontacional, enseñar Derecho Penal Económico y hacerlo sobre todo en una universidad y una facultad que en realidad era
el foco de la reacción económica y social. En otras palabras, era confrontar del punto de vista de la docencia, de la dogmática, una temática que ponía en tela de juicio la forma, la manera, el sentido y los objetivos de enseñar derecho, y que más adelante la enseñanza se convertía en el ejercicio de la profesión. Y cuando hablamos del ejercicio de la profesión, implicaba defender evidentemente estos factores tan controvertidos que encierra la lectura interpretativa de esta parte del derecho que se denomina como derecho penal económico. Era sumamente aventurado, y tanto es así que después de haberlo enseñado durante 4 o 5 años, me sacaron de la docencia, porque manifestaban que era una afrenta a la doctrina, a la ciencia y el conocimiento. Entre otras razones porque no tenía un sustento pragmático, jurídico, normativo. Recién el Código Penal, en el año 1991, tuvo algunos bosquejos para incorporar algunas fórmulas soterradas vinculadas a la criminalidad económica, pero en la práctica no tenía mayor base pragmática, dogmática, jurídica, normativa, para poder aventurarme a enseñar una ciencia que incluso generó algunas posiciones radicales en el sentido de que el derecho penal económico no tenía ninguna sustentación dogmática, teórica, como para poder incorporarse dentro del derecho en su totalidad, y con mayor razón como parte de una especialidad. Porque recuerdo yo en aquella época decían que el derecho penal económico no solamente no existía, no debía existir, no tenía autonomía, y que en todo caso era, en el mejor de los casos, debía ser una especialidad dentro del derecho penal en general. Como ustedes podrán imaginarse, en aquella época no había normatividad, ¿no? Y cuando se hablaba de derecho penal económico, de una manera bastante tergiversada, con ausencia de conocimiento y rigurosidad, se hacía referencia a una legislación casi administrativa que estaba relacionada al peso y a la medida del peso que debían contener las balanzas. Esa era la visión primigenia de lo que era el derecho penal económico en aquel entonces. Por otro lado, estaba vigente un Código Penal del año 1924, que tenía, entre otras particularidades, ser copia de un código béltico del siglo anterior, y que además, en un caso muy específico, cuando se refería a la población indígena, lo hacía con un sentido peyorativo, es decir, un código que hablaba de personas semicivilizadas, degradadas por el alcohol y la servidumbre, que si bien es cierto, tenía una lectura interpretativa, por decirlo menos, en el fondo encerraba un sentido ideológico y político particularmente muy potente, que en alguna medida implicaba una tremenda confrontación sobre la base de los fundamentos, sobre todo criminológicos, que empezaba a tener arraigo en la lectura interpretativa, a su vez, del fenómeno del crimen. Evidentemente, la criminología, como ciencia autónoma, también tenía cierta situación de desmerecimiento, ¿no? Incluso recuerdo yo que cuando planteé por primera vez enseñar el curso de criminología, había una confusión, no se sabía qué cosa era la criminología, incluso la confundían con la criminalística. Y recuerdo yo que en alguna oportunidad decían, pero ¿cómo vas a enseñar tú criminología? Eso significa enseñarle a los alumnos cómo cometer delitos, porque eso debe ser la... Yo le decía, no, estás totalmente equivocado. La criminología es una ciencia que marca un curso muy importante en el análisis del crimen y que tiene efectivamente una estrecha correlación con la lectura interpretativa de lo que es el fenómeno criminal en el plano normativo, interpretativo, respecto al tema de los denominados delitos económicos. Ha habido evidentemente algunas tergiversaciones en los últimos años de una perspectiva política, porque claro, cuando se menciona el white collar o el cuello blanco, lo primero uno que le viene a la memoria son los cuellos blancos del puerto, ¿no?
que en realidad, como todos sabemos, un fenómeno criminal de corrupción que tenía la particularidad en la que había una participación activa de muchos magistrados. Pero eso también tiene una lectura interpretativa respecto a lo que acabo de señalar, porque esa denominación de cuellos blancos del puerto fue intencionada justamente para confundir a la opinión pública, orientar el fenómeno de la corrupción política respecto a la orientación que le había que darle a la corrupción política en las altas esferas del poder vinculada a todo lo que ya sabemos, y de esa manera generar un fraccionamiento en el escenario imaginario de la opinión pública para orientar determinados componentes, darle la mayor fuerza posible y de esa manera fraccionar el escenario imaginario de lo que era el fenómeno criminal de la corrupción política en el Perú. ¿Qué mejor idea que denominarlo cuello blancos? Porque justamente el white collar, que es el cuello blanco, resultaba siendo la antítesis de lo que significaba la delincuencia económica empresarial, que como todos sabemos ha sido un factor particularmente preponderante en los últimos años en la historia judicial, política y todo lo que sabemos respecto a la presencia y el desarrollo magnánimo de fenómenos criminales vinculados directamente con las altas esferas del poder, en este caso materializadas en la criminalidad económica, la criminalidad empresarial, que es básicamente una criminalidad de cuello blanco, y el otro segmento tan igual importante como es la delincuencia política. Es decir, una correlación de fuerzas, de intereses, porque evidentemente el interés político no puede estar divorciado del sustento económico, es decir, viéndolo de una manera distinta. Lo económico, el poder económico requiere del poder político para que a través del manejo del principio de la legalidad, la legitimidad, se pueda orientar a la opinión pública para diversificar las ideas, superponer intereses y hacernos creer que evidentemente el fenómeno criminal más importante que nos afecta en la actualidad es el fenómeno de la delincuencia común o de la delincuencia callejera, cuando en realidad sucede diametralmente todo lo distinto, todo lo diferente. Cuantitativamente, en términos económicos, si tuviéramos la posibilidad de hacer un análisis presupuestal de lo que ha significado la corrupción política en las altas esferas del poder y su vinculación con los estamentos empresariales, no hay punto de comparación de los perjuicios económicos de los cuales ha sido objeto el Perú en los últimos años respecto a los tremendos daños económicos que ha producido la delincuencia política, la criminalidad económica, la criminalidad empresarial, y cómo estos factores o componentes han influido de una manera sumamente sutil en algún atisbo de interpretación en el Código Penal, en la parte general, respecto a las denominadas consecuencias accesorias, que viene a ser, digamos, el punto de entrada para poder establecer una diferenciación entre lo que significa la sanción administrativa a la persona jurídica y, por otro lado, la responsabilidad penal objetiva en el plano personal respecto a determinados hechos puntuales. Evidentemente, como manifesté hace unos instantes, la lectura criminológica de la interpretación del fenómeno del crimen marcó una ruptura significativa, que a pesar de toda la trascendencia e importancia que ha tenido, no se ha podido materializar de una manera significativa en nuestra realidad nacional. En la presentación de un libro hace unas semanas del doctor Fidel Mendoza, una de las cosas que llamó poderosamente la atención era la poca importancia en el ámbito nacional había tenido la jurisprudencia, en otras palabras, la participación activa de la Corte Suprema en temas relacionados con la delincuencia económica. Y eso no era un tema gratuito, debía tener una explicación. Y la explicación justamente radicaba en la forma y la manera como el poder político, enmarañado dentro del poder económico, ha orientado y orienta la política del Estado en materia legislativa. Y eso lo podemos corroborar inicialmente en cuanto a las primeras fórmulas jurídicas que se plantearon en la parte especial del novedoso Código del año 1991, que a la fecha ha sido ya en más de 600 oportunidades modificado, e incluso hay ya un proyecto
en ciernes en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento para promulgar un nuevo Código Penal, en la que, como todos sabemos, la participación de los foros académicos ha sido casi nula. Pero como manifestaba y retomando un poco lo que había señalado, el punto criminológico fue generar una ruptura. Como sabemos perfectamente, desde la época de Beccaria, siempre se conceptualizó al delincuente como una fórmula de sujeto o de personalidad antisocial a raíz de Beccaria, Lombroso, Garófalo y todos los novedosos criminólogos de aquella época, hasta la aparición de un famoso criminólogo norteamericano de apellido Sutherland, que fue el que denominó primigeniamente el denominado delito de cuello blanco, el white collar, que como manifestaba, no es el white collar de los cuellos blancos del puerto. ¿Y por qué hacía esta referencia hace unos instantes? Porque en realidad los verdaderos cuellos blancos, desde el punto de vista de la lectura criminológica de Sutherland, han sido los empresarios vinculados a la gran corrupción en el país y los políticos. Ese era un caso emblemático y típico de lo que significa la criminalidad de cuello blanco, la criminalidad en el poder económico enmarañada dentro de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y tan cierto es lo que manifiesto, que la política legislativa, a raíz de Odebrecht y de los otros casos de crimen organizado al tema económico, como el Club de la Construcción, ha estado orientando de manera significativa la política legislativa relacionada al ámbito procesal y penal, que sería un poco largo enumerar en este momento. Se modificó la ley de colaboración eficaz, que era una herramienta sumamente contundente y potente para poder penetrar a las estructuras criminales y poder acceder a información de adentro y generar una crisis estructural dentro de la organización criminal. Y esta modificación se hizo ni más ni menos que para poder incorporar a las personas jurídicas, para que las personas jurídicas, en otras causas, en otras palabras, las empresas vinculadas a la corrupción y en alguna medida también los partidos políticos, utilizaran y buscaran un mecanismo de exención de responsabilidad a través del principio de la legalidad y de la legitimidad. Y eso es una situación sumamente grave y trascendente. Porque acá no estamos hablando solamente de la impunidad común y corriente como lo puede entender el denominador común de la ciudadanía, en el sentido de una sentencia pues absolutoria de un personaje vinculado a la corrupción, en la cual existen sobradas pruebas en materia de responsabilidad penal al haber participado en delitos distintos en materia de corrupción, sino la legitimidad de la misma corrupción a través de la ley, a través de los poderes del Estado. Es decir, aquellas entidades representativas de las grandes mayorías elegidas por voto popular, pervirtiendo el sentido del derecho a la representatividad para hacer abuso del principio de legalidad y promulgar leyes, que son la última instancia en materia de legitimación, ¿no?, para favorecer grupos económicos que evidentemente tienen sobradas razones y características para estar incorporados dentro de lo que se denomina como la criminalidad económica. Evidentemente, insisto y manifiesto que a raíz de todas estas transformaciones, ahora imperan fórmulas más sutiles que directa o indirectamente están vinculadas a la criminalidad económica, pero ya desde una perspectiva totalmente distinta, como pueden ser los casos de corrupción vinculados al poder a través de la operatividad de entes empresariales, con lo cual se discute mucho en ese ámbito la responsabilidad de la persona jurídica, que es un punto vertebral en el análisis de la criminalidad económica. Por otro lado, la corrupción política, en el sentido de que no se trata de una corrupción, sino una corrupción en las altas esferas del poder, y en última instancia a través de la misma legalidad y legitimidad. Sentencias que llegaron al Tribunal Constitucional, que evidentemente cuestionaban leyes promulgadas por el Poder Ejecutivo y Legislativo de aquel entonces, tenían nombre propio,
habían sido diseñadas y creadas para favorecer a grupos económicos empresariales, en los términos como lo acabo de manifestar, pero que evidentemente a través de la legalidad y respecto a lo que dice y señaló la ley, el mismo Tribunal Constitucional, en su condición y en su calidad de máximo intérprete de la Constitución política, declaró infundada o improcedente una demanda de nulidad sobre una ley que, como vuelvo a manifestar, había sido diseñada, aprobada, obviando una serie de procedimientos administrativos dentro del Parlamento para favorecer a grupos económicos. Grupos económicos que no solamente se vieron altamente favorecidos a través de la modificación de la Ley de Colaboración Eficaz al incorporarse a las personas jurídicas, sino también bajo otro tipo de parámetros. Por ejemplo, la ley que criminaliza el financiamiento de los partidos políticos, como una especie de salvavidas para generar una divergencia entre los procesos que seguían respecto al tema de lavado de activos y, por otro lado, la posibilidad de que dejaran de ser lavado de activos para que se convirtieran en financiamiento ilícito, ¿no?, de los activos que sirven para financiar campañas políticas. Y es más, el tema ha continuado bajo diferentes matices, hasta lo último que ha señalado el Tribunal Constitucional respecto a que, entre otras cosas, un hecho no estaba tipificado como delito en el momento que se inició la investigación. Por otro lado, respecto al rol protagónico que ha tenido la Comisión de Derechos Humanos y de Justicia y Derechos Humanos en el Parlamento al haber modificado las consecuencias accesorias y al haber excluido a los partidos políticos frente a la posibilidad de aplicar sanciones administrativas a las personas jurídicas. Pero retomando un poco el tema como lo manifestaba, efectivamente Sutherland creó una ruptura. Como manifestaba, el paradigma se sujetaba al sentido mismo de que quien violentaba la ley, de acuerdo a apreciaciones que incluso siguen totalmente vigentes, estaba considerado y catalogado como un sujeto antisocial. A partir de esa concepción de antisociabilidad, surgen incluso principios constitucionales que preconizan que el delincuente requiere ser resociabilizado, rehabilitado, reincorporado a la sociedad después de un proceso de sanación mental, psicológico, laboral, educativo, a través de la aplicación de la pena privativa de la libertad, bajo la utopía de que una vez que transitaba por el sistema técnico progresivo, de acuerdo a lo que está establecido en el Código de Ejecución Penal, ese sujeto había logrado superar ese trance psicológico y se podía reincorporar a la sociedad como un sujeto emocionalmente sano. Una tremenda falacia, una tremenda mentira, que fue objeto de cuestionamiento justamente por lo que decía Sutherland. El delincuente de cuello blanco no es un antisocial. Al contrario, al revés, es un personaje altamente sociabilizado, histriónico, convencedor, figurativo, locuaz, elocuente, convincente, agradable, que viene a ser la antítesis de la antisociabilidad. Si eso es así, entonces, habiéndose producido un hecho delictivo que amerita una pena privativa de la libertad, surge la interrogante de qué sentido tiene la resociabilización en el punto de que entendemos que todos somos exactamente iguales frente a la ley, si un sujeto que no tiene ese tipo de condicionamientos, en realidad no tiene absolutamente ningún sentido la pena aplicativa o la pena privativa de la libertad. Claro, ahí se puede generar una fisura para plantear algunas interrogantes respecto a qué sentido entonces tiene privar a un sujeto de su libertad y aislarlo en un centro carcelario durante la aplicación de penas de larga duración. Si en última instancia la resociabilización es una utopía, la resociabilización no opera y, por el contrario, el mismo sentido de la privación de la libertad en las condiciones carcelarias, como todos conocemos, se convierte no solamente en una escuela del crimen y del delito, sino también particularmente desde el punto de vista de lo que significa el estigma, el delincuente estigmatizado, ¿no? Ahí podríamos plantear algunas diferenciaciones
el delincuente callejero estigmatizado con una fisonomía y una serie de tatuajes, inmerso dentro de una cultura carcelaria, penitenciaria, frente al empresario exitoso de cuello blanco, ¿no?, que tiene posiciones privilegiadas dentro del entorno social estructural, que el derecho lo favorece en el sentido de lo que implica la recta interpretación de las normas publicadas en un sentido inverso, como lo acabo de señalar. En última instancia, estos delincuentes, en el mejor sentido del concepto y no peyorativo, han cometido hechos iguales o peores de lo que significa la delincuencia. Abordamos el tema de la cifra negra de la criminalidad. No son las estadísticas oficiales sobre el número de homicidios, el número de secuestros, el número de extorsiones, el número de procesos, denuncias, sentencias condenatorias. No, una cifra que algunos la denominan como la cifra dorada de la criminalidad. Información que nunca aparece en las estadísticas respecto a temas de delincuencia que tienen matices de cuello blanco. Una información subrepticia, nunca valorada desde el punto de vista de la gestión de las políticas criminales del Estado respecto al tema de la criminalidad. Además, en un entorno social en la que la extorsión, el sicariato y la violencia cotidiana es algo de todos los días, pero que cuando se aborda el análisis, por lo menos noticioso, mediático, de fenómenos criminales a la criminalidad económica, resulta sumamente complejo y nada atractivo para la información que diluyen a través de los medios de comunicación. En otras palabras, para hablar un poco más directo, los brazos mediáticos informativos del poder económico vinculados a la criminalidad económica en el manejo de la información, en el manejo de los medios de comunicación, a los efectos de confundir a la opinión pública, tergiversarla, desorientarla, fraccionarla, entre otras razones, para meterle miedo. Para meterle miedo porque evidentemente si uno prende un televisor en la mañana, si lo único que ve son crímenes, extorsiones, asesinatos, y después 5 minutos de noticias criminales y 15 minutos de publicidad, evidentemente que el sentido noticioso tiene un eminente afán estrictamente de manipulación y objetivo mercantilista para poder confundir. Sin embargo, si surgiera la posibilidad de hacer un programa analítico en la que se describe toda la etiología del fenómeno criminal, delincuencial, vinculado a la criminalidad económica, la situación sería sumamente difícil. Algunos factores contribuyen a que eso sea así desde el punto de vista objetivo. Estos delitos de cuello blanco son delitos complejos. Son delitos que no solamente se operativizan a través de las personas jurídicas o de las empresas, sino que además su ubicación dentro de la estructura operativa requiere mucha complejidad. Y tanto es así que la posibilidad de acoger descripciones respecto a tipos penales vinculados a la delincuencia económica confrontan ciertas dificultades cuando se legisla sobre la materia sin perjuicio del ausente o poco interés que existe para legislar sobre la materia. Tanto es así que han surgido las denominadas leyes penales en blanco, que son leyes que tienen un maquillaje administrativo y punitivo, pero que dada la complejidad de la figura objeto de descripción en materia de tipicidad dentro de la ley penal, no puede estar incorporada dentro de un código. Pero recurrir a las leyes penales en blanco es darle una mayor preeminencia al sentido cautelador de lo que implica comparativamente la sanción administrativa con la sanción penal, porque evidentemente la sanción penal acarrea, entre otras cosas, una pena privativa de la libertad, mientras que la sanción administrativa es una amonestación que en el peor de los casos genera un resarcimiento o una multa económica que en muchos casos es suplida, como acabo de manifestar, a través de estas normas que acabo de señalar. Esto evidentemente ha marcado un curso significativo
que cuando se promulga el Código Penal del año 1991, en la que se incorporó por primera vez algunas figuras vinculadas a lo que podía entenderse en aquel entonces como delincuencia económica, respecto a los delitos contra la propiedad intelectual, las prácticas monopólicas, ¿no? La publicidad engañosa, o los denominados en aquel entonces delitos laborales, ¿no? Que fue un poco un acontecimiento algo sorpresivo para los grupos económicos, porque en aquella época se empezaba a vivir la efervescencia de lo que significaba la reincorporación del país al sistema financiero internacional y sobre todo como consecuencia de las normas que empezaban a imponerse a través de la globalización para los fines de privatizar empresas públicas y otorgársela a los intereses privados. Entonces, en aquel momento, en aquel proceso, hablar de criminalidad respecto a los denominados delitos laborales, que evidentemente estaba direccionado a la operatividad y funcionamiento de las empresas, hablar de los delitos vinculados a las prácticas monopólicas, como todos sabemos, el monopolio, no solamente ha continuado, sino se ha mejorado en los últimos tiempos en el país, justamente a raíz de la globalización. Y otras figuras que evidentemente no estaban a la altura de las necesidades. Entonces se recurrió a una fórmula intermedia respecto a los denominados organismos reguladores administrativos. Es decir, incluso recuerdo yo mucho que se enfatizaba sobre el sentido de lo que significaba la sanción penal como la última ratio, ¿no? ¿Qué sentido tiene aplicar la pena cuando en realidad la pena no tiene ningún objetivo y solamente debe resguardarse y dejarse para casos particularmente graves, ¿no? En la que la sociedad tiene que defenderse y tiene que aislar al individuo? Entonces había que recurrir a los organismos reguladores, organismos intermedios, híbridos. Incluso en muchas normas, como era el tema ambiental y ecológico, en algunos casos, para que la Fiscalía pudiera formalizar una investigación, se necesitaba el informe previo del organismo técnico que tenía que evaluar los hechos y efectivamente los hechos suscitados en el ámbito administrativo, ambiental o sanitario cumplían con ciertas exigencias como para que la Fiscalía iniciara o pudiera dar inicio a una investigación de carácter penal. Es decir, órganos intermedios, híbridos, integrados en muchos casos por abogados privados, ¿no? Que tenían y que tienen un rol protagónico en la toma de decisiones por sus vinculaciones con otros estudios de abogados, pero que en realidad el consumidor, en el buen sentido del concepto, totalmente desprotegido frente a hechos de esta naturaleza. La situación ha ido cambiando de manera significativa, por supuesto, a raíz de la globalización, porque ya no solamente se trataba de los principios que estaban establecidos en la Constitución política respecto a lo que se entendía como la economía social de mercado, en la figura o en el entendido de que la economía debía estar sometida a las fuerzas que se ocasionaban o que se producían respecto a la oferta y la demanda. Imposible. Podía sonar teóricamente interesante, pero como todos sabemos, estas fórmulas operativas vinculadas al delito económico siempre han estado estrechamente vinculadas a los intereses políticos. Evidentemente que la transformación a raíz de la globalización ha cambiado de manera significativa un escenario de esta naturaleza. Los mercados se han desarticulado en términos nacionales y vivimos una sociedad en la que prima un sentido de la globalización. El sentido de la territorialidad ha perdido espacio a raíz de la vigencia o de la preeminencia de otros estamentos que superan el sentido mismo de la territorialidad.
por ejemplo, el sentido de la virtualidad. El desmerecimiento del rol del Estado a través de la privatización de empresas que brindan servicios que son fundamentales para el desarrollo de la sociedad. La salud, la educación, el transporte, el sistema bancario, que son componentes fundamentales para el desarrollo de una sociedad, en la que incluso deben ser gratuitos, porque la salud y la educación son derechos inherentes a la existencia misma del ser humano. Un ser humano, para que pueda prosperar y pueda crecer, tiene que tener salud, tiene que tener educación. Se mercantilizan los servicios públicos esenciales, se privatizan y evidentemente que surgen otra vez las denominadas prácticas monopólicas, los grupos de poder que se entronizan dentro del mundo académico y universitario. La enseñanza en el Perú se convierte en un privilegio para las élites, ¿no?, en comparación a otras sociedades en las que la enseñanza escolar es gratuita, la enseñanza universitaria es gratuita, porque para que una sociedad pueda prosperar y pueda crecer, necesita acceder a estos servicios que son inherentes a la naturaleza humana. Acá no, acá todo se privatizó. Y no solamente se privatizó, porque si a buena hora el resultado de la privatización hubiera significado un estamento de reinversión para beneficio de las grandes mayorías, en alguna medida hubiera sido esperanzador. No, se vinculó a la corrupción política, todos los procesos de privatización o en gran medida vinculados a temas de gran corrupción política en la que, como vuelvo a manifestar, estos estamentos tienen preeminencia en las decisiones sobre el particular. El derecho penal económico, como manifestaba, tuvo algunos atismos importantes en la promulgación y aprobación inicial del Código Penal. Después fueron siendo fraccionados, entre otras cosas, a través de los organismos reguladores. El poco interés, entre comillas, en tratar estos temas respecto a órganos vinculados al control o a la investigación, como el Ministerio Público, Procuraduría, Poder Judicial. Tanto es así que, como manifestaba hace unos instantes, la poca preeminencia que tienen las legislaciones o las decisiones o las resoluciones en el ámbito judicial respecto al tratamiento de diferentes coyunturas vinculadas a la criminalidad económica. Es decir, una sociedad categorizada a ultranza como un culto indiscriminado a la riqueza, a la prosperidad económica, con el desmerecimiento de muchos de los valores. Evidentemente, las nuevas generaciones que han crecido en este mundo virtual, en este mundo globalizado, en la que se exalza como una máxima expresión el sentido mercantilista de la vida y de la economía y de la prosperidad y el mismo sentido de lo que significa el bienestar individual o colectivo, son temas que difícilmente pueden ponerse en tela de juicio en los momentos actuales. El derecho penal económico evidentemente es una rama especializada que tiene características muy especiales en términos comparativos con otras ramas del derecho en general, bienes jurídicos totalmente distintos, el rol del Estado, las áreas de promoción, como señalaba, empleo, salud, educación, el sentido mismo de la economía, cuál es la preeminencia y el sentido mismo de la protección que persigue el derecho económico, en particular respecto a bienes jurídicos específicos que están vinculados a la temática económica,
y en fin, una serie de nuevos componentes que las figuras primigenias vinculadas al tema penal económico han sido fraccionados en gran medida frente a otros fenómenos distintos, criminales, que directa o indirectamente están vinculados con la criminalidad económica. Entre otros, podríamos decir, por ejemplo, la corrupción, los delitos de corrupción. No es la corrupción pues común y corriente respecto al funcionario de bajo rango que es objeto de un acto de corruptela. Estamos hablando de corrupción en las altas esferas del poder, en la que tiene preeminencia y presencia el aspecto empresarial, el aspecto político, incluso la tergiversación mismo del sentido y el concepto de partido político. Porque siempre hemos entendido que el partido político es la máxima expresión de lo que puede ser la democracia. Es decir, el conjunto de voluntades de ciudadanos que se reúnen para poner en práctica ideales políticos a través de un partido político. La responsabilidad penal del partido político como persona jurídica. Evidentemente que esto también ha sufrido y es objeto de una serie de fraccionamientos. Por ejemplo, el tema de los compliance, ¿no?, que tanto se preconiza en los últimos tiempos como mecanismos compulsivos obligatorios para que las empresas dentro de sus estructuras desarrollen mecanismos de prevención para impedir que la corrupción pueda penetrar, ¿no? Y el compliance como una exigencia incluso de carácter legal, cuando en realidad en la práctica han tenido poca o nula utilidad. Si los compliance hubieran operado primigeniamente en muchos de los casos vinculados a la corrupción política, a la corrupción empresarial, a los cuellos blancos, no habrían sucedido, o a Odebrecht, porque justamente para eso estaban los programas de compliance. Pero evidentemente que la preeminencia política y económica sobre el ámbito legislativo tiene pues más peso que cualquier otro tipo de iniciativas respecto a las particularidades y complejidades que conlleva muchas veces el crimen económico, ahora adquiriendo una nueva faceta internacional, en la que, como acabo de manifestar, las jurisdicciones pasan a un segundo plano. Incluso ya no hablamos de delitos societarios, ahora hablamos de delitos corporativos, que aglutinan infinidad de empresas, empresas que no tienen jurisdicción ni tienen territorialidad frente a un derecho penal que todavía persiste en alguna de sus figuras para abocarse en exclusividad al crimen tradicional, cuando en realidad la dinámica económica y política tiene otros rasgos, ¿no? Y también creo que es interesante señalar un último aspecto, ¿no?, sobre la internacionalización de lo que significa el fenómeno criminal vinculado a los grupos de poder. Si analizamos las últimas convenciones internacionales vinculadas al tema de la criminalidad, la Convención de Palermo, la Convención de Viena, ¿no?, y otras fórmulas legales abocadas al análisis del lavado de activos, del crimen tradicional o del terrorismo, en realidad, en términos comparativos, tienen poca relevancia con el análisis de lo que significa el fenómeno criminal. Las convenciones más resaltantes internacionales respecto al crimen, en alguna medida, han tenido por objetivo desorientar a la comunidad internacional frente a temas de gran relevancia como fueron, a principios del siglo pasado, la criminalidad económica en los Estados Unidos. Y de esa manera reorientar la apreciación de los hechos frente a fórmulas tradicionales de crimen vinculadas al crimen organizado, al terrorismo, al narcotráfico, al lavado de activos, que son fórmulas que en la realidad más tienen relevancia política que pragmática. El tema más evidente vinculado al crimen económico son los paraísos financieros. ¿Dónde va el dinero producto de la corrupción? ¿Quiénes son los que le sacan más beneficio al dinero sucio? No son los corruptos, son los bancos. Todos esos activos
terminan en las bóvedas de los bancos, ¿no? Los fenómenos criminales en las grandes esferas del poder recurren al sistema bancario reformulado a través de los paraísos financieros, que son jurisdicciones altamente señalizadas que se caracterizan justa y exclusivamente por el tema de la confidencialidad y del secreto, que son parámetros invulnerables, esconden dinero sucio. En muchos casos, evidentemente, bajo el estigma de lo que puede ser el dinero proveniente del narcotráfico. Pero habría capacidad de poder hacer una evaluación, por ejemplo, respecto a dinero sucio que ingresa a las jurisdicciones financieras, producto de la evasión tributaria. Los paraísos financieros geopolíticamente están ubicados de manera estratégica para favorecer acciones de evasión tributaria que en el presente caso, como manifestaba, implica una nueva dimensión de lo que significa la criminalidad económica. Bueno, estas son algunas ideas generales, principistas, reflexivas, respecto al tema que ha sido objeto de convocatoria. Un tema en constante transformación, pero que tiene su correlato en el ámbito normativo y legislativo, porque mientras no existan normas, más allá del debate y de la discusión dogmática o teórica, no tiene ninguna relevancia pragmática, ¿no? Mientras tanto, sumamente interesados en lo que significa el delito tradicional, cuando en realidad estamos acá hablando de una componenda económica, política, a nivel global, en la que impera evidentemente la construcción de un nuevo régimen global de control que deja de lado en mayor cantidad posible temas vinculados a la criminalidad económica. Eso es todo, profesor. Muchas gracias. A ver qué dice Alonso. Muchas gracias, Lucho. Gracias, por sus palabras. Vamos a dar paso a la segunda etapa de esta sesión, la cual es la ronda de preguntas. Quienes tengan a bien formular sus preguntas, les pido que por favor levanten ordenadamente las manos. Adelante, doctor Alcina. Sí, primero agradecer nuevamente, por eso les decía, Lucho Lamas, la primera vez que yo lo escuché, luego lo vi en la televisión, finalmente sacamos copias de libros que no había para comprar, ya te lo he dicho en él, hasta que me lo regaló. Representó un punto de vista quiebre, porque nosotros teníamos en San Marcos 3 fuentes, ¿no? Uno era los medios de comunicación, por medio del cual conocimos a Lucho Lamas. 2 era la biblioteca de los profesores, entre ellas la de Guizo, la de la biblioteca de nosotros, la de Arsenio Oré, la de Víctor Prado, la de Felipe Villavicencio. Y la tercera era el inicio de la piratería en Azángaro, ¿no? Esas eran nuestras 3 fuentes. La cuarta era un poquito más vetada porque era entrar incógnito a Católica, porque los sanmarquinos estábamos pues muy restringidos de ingresar. Así que de esas fuentes ya nos llegó también, y bueno, una de ellas también no puedo dejar de mencionar, la casa de Raúl Peña Cabrera, ¿no? Paz descanse, muy generoso para prestarnos los libros. Entonces entendimos y empezamos a beber de las primeras nociones, como lo dijo Pepe Piso, haciendo mención al profesor Tiedemann, ¿no? Que luego generó también algún discípulo peruano como Manuel Abanto y otros. Yo quiero precisar 3 cosas de lo que hoy representa los delitos económicos, y ahí iría también alguna pregunta, doctor Lamas. Primero, que no se ha hecho investigación para caracterizar el delito económico en la forma que se comete en el Perú. Lamentablemente, nosotros, los profesores de penal, todavía no hemos podido convencer a los de pregrado y a los de posgrado, sea en tesis de bachiller, o título, o magíster, o doctor,
para poder caracterizar cuál es el delito económico que en sí se comete en países como en el Perú. Porque no es lo mismo un delito económico en el Perú que en España, ¿no? O en Chile o en Argentina, dadas las características económicas de nuestro país. Un segundo punto es la valorización de los delitos económicos en cuanto a la magnitud. Pocas veces uno puede identificar la palabra trillonario, ¿no? Porque hoy ya no se mide en millonario, billonario. Hoy el argot de los hombres más ricos del mundo está en el término trillonario. Algo que para nosotros, si nos ponemos a contar los ceros, probablemente nos mareemos. Pero ustedes dirán, ¿y por qué viene esto? Porque generalmente los delitos económicos siempre han surgido a partir de crisis. La Segunda Guerra Mundial, que es lo que más próximo tenemos, porque de la primera casi no hay mucha información, pero de la segunda sí, como fue la reconstrucción de Alemania, como fue la reconstrucción de Italia y gran parte de Europa, Francia, significó ingentes cantidades. ¿Acuérdense el Plan Marshall? O sea, cuando uno le pone los ceros al Plan Marshall, pues los ceros son gigantescos. Y ahora que vemos, y la gran crítica que le hace un bloque, porque ahora no sabemos a cuál bloque creer, ¿no? Al unilateralismo del señor Trump o al multilateralismo de China y Rusia y otros más. Entonces cada uno tiene su verdad y lo que se dice es la cantidad de dinero, y en eso sí coinciden ambos bloques, que Zelensky había incrementado a partir de las formas de suscripción por la compra y venta de armas. Es decir, recibió dinero y al final el dinero se está canalizando y dicen que es una de las razones por las cuales no le dan golpe de Estado. Frente a eso, entonces, una de las cosas que aquí, cuando imputamos delitos económicos, por ejemplo, en el tema del micro lavado, lavado y macro lavado, la cuantificación es otro de los grandes problemas, pero la caracterización, pues aquí no vamos a ver trillonarios, pues no, ni billonarios. Tal vez por ahí algún millonario, alguna empresa, pero más allá de eso, por eso es importante estudiar la caracterización. ¿No saben cuánto ayudaría eso a que los fiscales, los jueces, los procuradores o los abogados tengamos más herramientas para plantear nuestras defensas o los casos en sí? Y el otro punto que quisiera que también Lucho Lamas, y nosotros solemos repetirlo, es anunciar que los delitos económicos tienen una naturaleza de complejidad. Sí, eso es cierto. Pero la complejidad hoy también hay que medirla. Porque hay una complejidad tradicional que la define en cualquier libro de parte general, pero no se habla, por ejemplo, de que los delitos complejos también tienen una suerte de graduación y dificultad entre delitos complejos, delitos complejísimos y delitos ultra complejos. Por ejemplo, un delito ultra complejo o complejos en su modalidad de complejísimos, por ejemplo, están cuando el Estado se involucra en este tipo de circunstancias o cuando hay transnacionales. Ahora no sabemos si el caso, entre comillas, Chifagate, es un tema de un entuerto geopolítico, porque justo 2 o 3 días antes se anuncia que Estados Unidos va a construir y va a invertir en una base naval y va a invertir en el puerto del Callao. Una pregunta, ¿tiene sentido invertir en un puerto del Callao cuando a menos de unos kilómetros está el puerto de Chancay, con la ultra inversión billonaria que se ha hecho allí? Bueno, algunos lo han llevado a la especulación, no lo sabemos, pero a eso voy. O sea, los delitos, tal vez para nosotros en el Perú todavía sigan siendo complejos, pero cuando hay transnacionales o empresas globales, la cosa se multiplica por la N potencia. Y nosotros todavía seguimos hablando de delitos complejos, cuando la dificultad y el marco resulta diferente. El otro punto que también me interesa tratar a propósito de la idiosincrasia nuestra es el tema del delito económico para el status quo empresarial. ¿A qué me estoy refiriendo? A las empresas formales. Pero a eso se complejizó lo que Lucho Lamas ha dicho con el tema de las transnacionales.
Pero en nosotros apareció una característica más, que es, a partir de los años 90, la palabra del emprendedor. Y el emprendedor generalmente, ¿quién es? Es el que tiene un poquito de suerte, empieza a generar dinero y luego dice, pero ¿por qué no puedo crecer más? Y de una academia ahora tienen, por ejemplo, universidades. ¿Cómo se generó? Y la palabra emprendedor, generalmente, ¿quién es el emprendedor? Una persona que tal vez tenga talentos para los negocios, básicamente mercantilista, ¿no? Pero que toca puertas. Porque ¿qué necesita? Licencias de funcionamiento. ¿Qué necesita? Asesoría bancaria. ¿Qué necesita? Asesoría financiera. ¿Qué necesita? Actuar con la policía. ¿Qué necesita? Actuar con aduanas. ¿Qué necesita? Actuar con la SUNAT. Y así, sucesivamente. Y para cada uno de esos planos, no tiene la capacidad ni el conocimiento. ¿Cuál es digamos, el santo grial de los emprendedores? Y no lo digo yo, lo dice el mismo Quirós cuando hizo su investigación de la corrupción, cómo las principales empresas de hoy empezaron a generar riquezas. Como se dice, ¿no? La ley del oeste. El que tenía la fuerza se apropiaba de una mina. El que tenía la fuerza se apropiaba de unas tierras. Y a partir de eso se generó este tipo. Pero si lo llevamos al momento de hoy, nosotros podemos decir entonces que ¿cuál es el papel de la minería ilegal? Hace 4 días se acaba de modificar el delito de minería ilegal justamente para comprender estas supuestas ganancias. Pero ¿quién es el principal comprador? El empresario, formal, porque le ahorra puestos de trabajo, le ahorra sacrificio, inversión, tecnología, porque el otro ya le trae el oro listo, ya está, acá está el oro. Se ahorró de todo, lo único que tiene que hacer es el mecanismo pertinente para ponerlo dentro de su producción. Entonces, nosotros tenemos un sistema que permite concentrar el tema ¿a qué? Al minero ilegal ese que te va a traer el oro. Pero ¿a dónde está el tema del empresario formal, minero grande, nacional, y el otro, el transnacional, ese que saca el oro y lo lleva a distintas partes del mundo? Entonces, estos aspectos tal vez nos permiten realizar una idea de que hoy los delitos económicos no pueden analizarse solo con la idea de la globalización, que ahora ya dudamos de si hay una globalización conforme se planificó. Y más bien hoy nos sirve de mucho todo lo que va a significar un análisis viendo la geopolítica. Porque alguien tiene que reconstruir Ucrania. Sabrán la cantidad de millones que se va a necesitar para reconstruir Ucrania. Alguien tiene que reconstruir Palestina. Sabrán la cantidad de millones que se va a necesitar. Y los insumos van a venir incluso desde acá. Entonces, cuando uno ve esta realidad, el replanteamiento de los delitos económicos hoy en día refleja puntos de vista que hay que tocar de lo de afuera, pero sobre todo también de nuestra realidad de adentro. Eso quería intervenir. A ver. No hay preguntas, ¿no? Sí, hice una. Porque yo no escucho ninguna pregunta. Hice una. Si compartieron, para que pueda contestar el doctor, porque... En la cifra. Clasificación de los delitos complejos y todo ello, ¿no? Yo creo que un tema vertebralmente importante es el tema de las cifras. Si no conocemos cifras, no sabemos de lo que estamos hablando. Si no sabemos de lo que estamos hablando, no conocemos la etiología del fenómeno. Si no conocemos la etiología del fenómeno, no podemos desarrollar acciones contra ese fenómeno que tiene esas características. Por eso mencioné la cifra negra o la cifra dorada de la criminalidad. Pero también eso tiene otras lecturas interpretativas, porque para abocarnos a analizar cifras tenemos que partir de ciertas premisas. Una de ellas es si ese hecho amerita ser parte de las cifras para cuyos fines se necesita que ese hecho tenga una calificación previa. Es decir, ¿está calificado como un delito o está categorizado como una infracción administrativa o simplemente ninguna de las dos?
Entonces, el primer problema para poder abordar el fenómeno de las cifras es el interés basado en estas exigencias que podrían permitir adentrarnos en un fenómeno de esta naturaleza, en la que evidentemente hay intereses en que no se conozca, porque además no es fácil en una sociedad. Si hace algunas décadas atrás era difícil, imaginémonos lo que implica en los momentos actuales confrontar ideológicamente un fenómeno económico en la que se exalta la ganancia y todo lo que implique restricción a los caminos de la ganancia, de una u otra manera, es objeto de reproche, ¿no? Fíjate tú, en el caso de los arbitrajes, que también es un tema vinculado de una u otra manera a la delincuencia económica. El arbitraje ha suplido en gran medida el rol protagónico de la justicia. Se ha privatizado la justicia. Se ha creado toda una jurisdicción con capacidad opresiva sobre el Estado que no cumple los mandatos de esa jurisdicción, que es una jurisdicción privada, no es una jurisdicción estatal. El CIADI, en Washington, no en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, es un organismo privado integrado en la que litigan los intereses económicos a través de la práctica de lo que significa el arbitraje. ¿Qué cosa es el arbitraje? Es desplazar la justicia frente al eufemismo de la incapacidad, que no deja de tener razón, pero que se privatiza la justicia. Y en última instancia, las resoluciones que emite el CIADI implican sumas millonarias que tienen que pagar los estados, en la que han participado algunos segmentos de lo que he señalado yo. La corrupción política, la corrupción empresarial, los vacíos que tienen en la ley. Entonces, adentrarnos en poder lograr cifras precisas sobre un fenómeno que además tiene la particularidad de tener una preeminencia en una zona gris, en la que no se sabe si es lícito o ilícito, si es legal o es ilegal, es bien difícil, ¿no? Creo que con eso respondo. ¿Alguien, otra pregunta? Ya, pero que sean preguntas directas, por favor. ¿Ya? Ahí, tú primero y luego tú. Buenos días, doctor Lamas. Mi pregunta es la siguiente. Usted mencionó sobre los organismos reguladores y técnicos que evalúan los hechos para que la Fiscalía inicie las investigaciones. Se refiere, por ejemplo, al organismo de selección de contrataciones del Estado que, digamos, inicialmente, antes de que la Fiscalía haga, digamos, un caso por corrupción, debe dar una opinión, o digamos la Contraloría, porque ahora eso no se hace, ¿no? La Fiscalía también abre las investigaciones y a la par también nos dice la sanción administrativa, pero quería que usted, digamos, precise eso. De lo que yo recuerdo hace unos años, había una exigencia de contenido procesal en la que se establecía de manera taxativa que para que la Fiscalía pudiera iniciar una investigación necesitaba el informe del organismo técnico respecto al tema. O sea, en otras palabras, el organismo técnico se atribuía prerrogativas para dirimir o describir si el hecho era lícito o era ilícito. Es decir, una fase intermedia, ¿no? En el sentido de que, claro, no dejo de reconocer la dinámica tan intensa que tiene la economía comparada con la sinergia o falta de inercia de parte del sistema de justicia. ¿Por qué? Porque si tú dices, yo me voy a involucrar en una denuncia penal que va a durar 5 años, en la que va a ser una calamidad para el agraviado, en realidad mejor recurro, en el mejor de los casos, al órgano administrativo. Pero el sentido, el mensaje, por decirlo menos, punitivo de lo que significa el pronunciamiento del rol del Estado frente a hechos que evidentemente encierran características que tienen otros delitos, la mentira, el engaño, ¿no? El fraude, el tráfico de información, pero que no están calificados como delitos.
Entonces el organismo administrativo, bajo el pretexto de que lo que se trata es de darle la mayor protección a la dinámica de la economía social de mercado como principio constitucional, delega estas prerrogativas a un órgano administrativo, en alguna medida justificada por la ineficiencia del sistema de justicia. Porque en realidad tendríamos que partir de la premisa de que es el sistema de justicia el que en la medida de sus posibilidades debería resolver hechos de esta naturaleza. No es igual un juez de carrera elegido que un árbitro que es objeto de una negociación. O sea, en otras palabras, el juez, que es el árbitro que suple el rol del juez, lo pone la persona interesada para que resuelva, ¿no? Y además por las apreciaciones de apercibimiento que tiene este rol administrativo de justicia, pero que en última instancia poco interesa encarcelar a un delincuente si lo que prima simplemente son las ganancias económicas. Entonces, una iniciativa de inversión extranjera, ¿no?, bajo el paradigma de lo que significa que cualquier medida restrictiva va en contra de la inversión extranjera, que desanima a los inversores extranjeros, ¿no? Creo yo que tiene un rol importante, ¿no? Tienes la palabra. Doctor Lamas, buenas tardes. ¿Qué opinión e importancia de las consecuencias sucesorias, que son esta especie de sanciones cuasi administrativas que están reguladas en nuestro Código Penal? Si, por lo menos a mi criterio, las empresas no tienen... Porque como manifestaba, pues, no se puede encarcelar a una empresa, pero el sentido y la apreciación del aspecto estructural de la empresa sobre la base de lo que significa el fenómeno de la corporación, de la transnacionalidad, evidentemente ha generado una mayor complejidad, pero también es un sentido de ideología imperante, de actitudes de los jueces, de quienes tienen que resolver para tener cierto nivel de conciencia sobre la trascendencia de lo que significa los bienes jurídicos, objeto de protección en el ámbito del derecho penal económico. Para una especialidad tan trascendente en los términos como someramente lo he explicado a lo largo de estos minutos, por ejemplo, la enseñanza del derecho penal económico. ¿Cuántas facultades de derecho en el Perú tienen como curso obligatorio para un tema de tanta relevancia en el sentido del concepto de consumidor, que somos todos nosotros, pero que sin embargo no tiene mayor interés académico? Porque el interés académico está vinculado al sentido también político y económico de lo que se enseña, ¿no? Entonces, bajo esos términos habría que valorar cuál es el verdadero rol significativo de las consecuencias accesorias o de las sanciones administrativas, que además, como vuelvo a manifestar, entre otras cosas, esa es mi opinión personalísima, cuando se modificó la ley de colaboración eficaz y se incorporó a las personas jurídicas, ¿cómo quedaron las consecuencias accesorias frente a esos hechos? ¿No? Y además, porque ha habido otras vertientes, como es el caso de la descriminalización de los partidos políticos, porque no estamos hablando acá de partidos políticos que pueden generar confrontaciones ideológicas políticas respecto a sus pretensiones ideológicas. Hay que hablar de partidos políticos que son utilizados para casos de corrupción y de lavado de activos, no para solamente tener presencia en el manejo gubernamental, sino también para apropiarse bajo la utopía de lo que significa la democracia a través de los partidos políticos, cuando en realidad los partidos políticos son fuentes de corrupción que tienen actividades criminales. Lo mismo sucede, creo yo, con el tema de las personas jurídicas, ¿no? En el sentido de que sobre la base de la ley societaria y de la ley mercantil, las empresas no tienen mayores atisbos en materia de responsabilidad penal, porque tienen una faceta de presentación que está ensimismada en el ámbito normativo societario mercantil, que es un derecho y una prerrogativa establecida por la ley. Es acto lícito crear una empresa. Pero en los últimos tiempos hemos descubierto que bajo esa
formalización jurídica permitida por la ley, hay empresas que tienen brazos criminales, por emplear un término. La Oficina de Operaciones Estructuradas dentro del ámbito empresarial. Una empresa lícita, legal, representada, que participaba en todos los procesos de licitación, pero que tenía un brazo corruptor, no solamente para corromper, sino para lavar dinero, vinculado a paraísos financieros, testaferros, empresas de fachada, en fin, una serie de modalidades que, desde mi opinión, en alguna medida cumplirían algún tipo de exigencias para hablar de una organización criminal, bajo la fachada de lo que significa la organización criminal de cuello blanco, ¿no? Estos delincuentes vinculados a la corrupción política, ¿acaso no eran delincuentes de cuello blanco? No, pero eran actividades societarias mercantiles lícitas permitidas por la ley. Pero cuando se trataba de golpear en la parte más sensible para lograr el éxito en los procesos de licitación, metía la cuña de la criminalidad, lavado de activos y corrupción. Yo creo que ahí también hay un tema interesante a desarrollar respecto a la nueva fisonomía que puede adquirir el sentido de organización criminal, que no está necesariamente vinculada al narcotráfico o al terrorismo, ¿no? Que también tiene una explicación desde el punto de vista de la ideología imperante en los tratados internacionales, porque todas las iniciativas generadas en el ámbito internacional para crear convenciones han sido rechazadas cuando se ha tratado de delitos de cuello blanco, de criminalidad económica, sobre todo ahora, pues, en un mundo como el que vivimos, ¿no? Bien. A ver, usted, la última, por razones de tiempo, ¿no? Lo más alto que pueda, por favor. Para agradecer la inclusión del doctor Lema. Ahora, permítame hacer una exposición breve y sentido, en cierto sentido, como el doctor, como el siguiente sentido. El respaldo tiene un resultado de una trabajadora internacional, World Inequality Act, que significa el país, el Perú, como el cuarto país más desigual del mundo. Entonces, el enfoque no solamente debe ser, en términos practicamos una época que entienda el territorio, no solamente es una patología, una enfermedad, la delincuencia no es una patología solamente del crimen, sino que también tenemos que tener en cuenta que existe un síntoma de disfunción profunda, que es un cambio definitivo a que las organizaciones criminales tengan una base de reclutamiento inagotable por la misma característica del sistema en la que la distribución de la riqueza en el Perú, el 45% de la riqueza lo tiene el 1%, y el 50% más pobre tiene el 0.3%. Por esos parámetros, ¿cómo solamente enfocar el tema del efecto solamente policial, criminal? O sea, me voy a, digamos, a lo que se conoce como vamos a combatir este mal aplicando una ley. Eso ya nosotros sabemos que no ha surtido efectos. Mira, yo te puedo poner un ejemplo que podría en alguna forma graficar de manera resumida lo que tú acabas de plantear, ¿no? La riqueza aurífera del Perú, el oro, que cada minuto sube de precio. Un país inmensamente rico en recursos auríferos. El oro está en todas partes, en los cerros. Esa riqueza debería traer bienestar al país a través de la distribución de las ganancias que produce la riqueza. Sucede todo lo contrario: caos, desorden, criminalidad, impunidad. ¿Por qué? La lucha de poderes, el monopolio sobre la extracción de los recursos auríferos, que ha estado monopolizado en grupos económicos
con control político, con control en los medios de comunicación, frente al resurgimiento de nuevos estamentos sociales que también tienen derecho a ser objeto del bienestar de la riqueza aurífera, pero que como no tienen educación, no tienen formación, inmediatamente recurren al estigma: minería ilegal, minería criminal, delincuencia, terrorismo, sobre la cual evidentemente se cuelan otros fenómenos. Pero en resumidas cuentas, ¿cuál es la falencia? Un Estado que no tiene la capacidad de democratizar sus decisiones, porque esa riqueza debería redundar en beneficio de todos los peruanos: educación, salud, transporte, seguridad. Eso es un caso emblemático de la ausencia de una política de Estado con una proyección futura. Te pongo el caso y con esto termino. Suiza. Suiza no tiene nada. Un pequeño territorio. Pero tiene educación, inteligencia y bienestar. Además de que guardan la plata de todo el mundo. Administran el dinero de todo el mundo. Y sin embargo no tiene el estigma. ¿Por qué? Porque lo primero que han hecho es darle bienestar a sus ciudadanos. En Suiza tú te jubilas a los 30 años. Tienes educación gratuita a lo largo de toda tu vida para ti y para todos tus hijos. Tienes salud, tienes bienestar, tienes tranquilidad. ¿Por qué? Porque es un Estado equilibrado que, si bien es cierto, ha sabido aprovechar y capitalizar la ganancia, muchas veces resultado de la podredumbre de otros países que recurren a esa jurisdicción para esconder el dinero sucio, pero que tiene como preeminencia, antes que nada, el bienestar de sus ciudadanos. Acá, todo lo contrario. No hay educación, no hay salud, hay corrupción. Con eso creo que en alguna medida trato de responder tu respuesta. Eso es todo, por favor. Buenas tardes, doctor Lamas. Bueno, tenemos conocimiento que el poder económico influye en el poder político. Y esto genera y engloba corrupción y más corrupción. Mi pregunta es, ¿cómo se puede erradicar o combatir esta situación si hay leyes que parecen beneficiar a grupos de poder? Es un problema estructural, no es un problema legislativo, no es un problema legal. Es un tema complejo, pero la responsabilidad radica en quienes gobiernan. Y quienes gobiernan son elegidos por los gobernados. La pregunta es si realmente existe un sistema de elección verdaderamente democrático, ¿no? ¿Por qué? Porque los poderes políticos están enraizados en los poderes económicos. La banca, las universidades privadas, el monopolio de la atención de la salud. Un seguro privado en el Perú para 2 personas, mínimamente estable, privado, $14,000 al año. ¿Cuál es la otra alternativa? Ponte a hacer cola, pues, en el Seguro Social para que te den una cita dentro de 3 meses. ¿Qué te denota eso? Un colegio privado en la que tú, para inscribir a tu hijo que recién tiene 3 años, tienes que pagar $40,000 solamente para poner el nombre. La otra alternativa, pues, andate a un colegio público en las condiciones que ya sabemos. En resumidas cuentas, el rol protagónico del Estado, que es el que conduce las riendas del país, evidentemente a través de la política y los partidos políticos, pero partidos políticos realmente comprometidos con su país, no para beneficio de unos cuantos, para enriquecerse ellos y para, bajo el paradigma de la gobernabilidad, todo está permitido, ¿no? La última pregunta. Buenas tardes. ¿Me escucha? Ahora Sí, ¿me escuchas? Más o menos. Sí. O mejor acérquese. ¿Perdón? ¿Se puede acercarse un poco? ¿Usted es docente? Buenas tardes. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí, por supuesto. Es importante
historia de la corrupción, del distingo que usted ha hecho de manera bastante interesante, que yo quisiera tomar nota. En principio, se ha hablado de la corrupción empresarial, política y los cuellos blancos. De tres maneras, son excluyentes y no excluyentes. Mi segunda pregunta, y de repente una acotación. También otra distinción dentro de la penetración económica y social en el Perú, de los capitales chinos y norteamericanos. China está respetando la cultura y lo que muchas veces dejamos de lado en la parte académica investigativa de la culturalidad de los negocios. China ya está en Shanghái, está en 2 facultades y ¿cuándo esperamos que el capital norteamericano, a través de sus impuestos, estén presentes en nuestras facultades? Hay que rescatar ese. Gracias. Resumidas cuentas, respecto al primer tema, ¿no? Quien le puso el nombre de cuellos blancos a lo dinámico del puerto sabía de Sutherland, había leído Sutherland, porque justamente la idea de ponerle ese nombre era fraccionar el universo de la corrupción en el Perú para desinflar a la casta empresarial corrupta y orientar a la opinión pública hacia la focalización de la corrupción de actores particularmente especiales, magistrados, jueces, que evidentemente representan la justicia, pues. No es igual hablar de un corrupto común y corriente que hablar de un juez corrupto. Pero el nexo que viabilizó todo eso fue las interceptaciones telefónicas, que habían 2, chuponeo e interceptación. Posiblemente el chuponeo lo lavaron a través de la interceptación. Y ese chuponeo salía en los titulares de los medios de comunicación. La abstracción era total de la opinión pública y se desinflaba el tema de los corruptos vinculados al ámbito empresarial, que realmente eran los verdaderos cuellos blancos. Entonces, por eso manifestaba que quien le puso cuello blanco tiene que haber leído Sutherland, ¿no? Esa es una primera apreciación. Respecto a la segunda pregunta, esa es una opinión personal, sí, discutible, polémica, controversial, pero es una opinión en última instancia, ¿no? El universo se maneja sobre la base de intereses. Nadie da, como se dice criollamente, puntada sin hilo. Si yo voy a invertir, es para ganar. Pensar que van a invertir para que los peruanos seamos mejores, eso es imposible. Eso es una lucha de poderes. Quien se aprovecha de una manera más supina de las relaciones económicas para invertir. Dependerá del país que sabe negociar, porque tampoco nosotros no podemos vivir divorciados pues, de la realidad global. Necesitamos la inversión, pero una inversión controlada, sujetada a ciertos parámetros. No vas a venir acá a hacer lo que quieres, no vas a venir acá a sobornar. Eso es un tema de gobernantes, ¿no? Entonces, pensar tanto en Estados Unidos como en la República Popular China es relativo. No depende de ellos, depende de nosotros. ¿Cómo negociamos? Por eso el tema de cuando se genera la privatización, que fue un fenómeno global y que fue la base del inicio de la globalización, a los países sí o sí se les imponía que privatizaran las empresas, porque si no, no iban a ser parte del sistema global. Pero hay países que no privatizaron determinadas actividades que son primordiales. Salud y educación. Porque si yo tengo un ser humano enfermo, débil, que vive poco y además carente de conocimiento, el país está muerto. Esa es mi respuesta. Bien, Alonso, por favor. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos por su concurrencia.
doctor Lamas, en nombre del taller de dogmática penal. Vamos a pararnos, ¿no? Reconocimiento. Muchísimas gracias. Gratitud por su presencia de hoy. Muchas gracias. Ah, qué bonito. Gracias. Un momento, al igual, Gracias a todos ustedes. por un momento, doctor. Sí, Ya ley 6. gracias. Igualmente, doctor, Vamos a hacer nuestro congreso internacional. Pero nosotros. permítanme hacer la entrega también de el libro, bueno, colaborado por el taller de dogmática penal y Qué bien, por bien. el profesor Urquizo. Muchas gracias. Fue publicado el año pasado. Le hago entrega del mismo también. Gracias. Muy amable. ¿eh? Gracias. Gracias, doctor. Muy amable. Doctor Urquizo, permítame mira. hacer la entrega de ese reconocimiento. Ah, mira, la Como de sorpresa. gratitud por su ponencia de hoy. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y igualmente, Amigo. el libro de coordinado por el taller dirigido por usted. Gracias. Bien, eso es todo. Nuevamente les Se dio regalado su agradecemos su concurrencia. No olviden que en la próxima sesión tenemos el tema titulado Imputación Objetiva en Derecho Penal Económico, el cual va a ser impartido por el doctor Fidel Mendoza de Macondo.